La canción que cuando entré estaba sonando ahí, de Santiago Benavides, es un cantante que me encanta, Santiago Benavides. Y la canción, no sé si se acuerdan, que dice, gracias por Pedro, gracias por Jonás, gracias por ser experto en soportar a los que no somos tan buenos y con todos pretendemos hablar de ti. Es buenísima esa canción, o sea, cómo el Señor nos permite a nosotros que no valemos nada, que Él nos permite hablar de Él y compartir de Él. Y bueno, hoy les quiero hablar de un tema eh, que tiene un título, que le puse un título. Les voy a compartir una presentación, pero no necesito usar el compartir pantalla, lo voy a usar así directo. Ahí está, ahí se ve, ¿no? Las tormentas también tienen un propósito, como título. Y bueno, muchas veces atravesamos por circunstancias en nuestra vida, circunstancias difíciles, complicadas, en donde sentimos miedo, incertidumbre, ansiedad. Eh, y la Biblia nos habla acerca de esto, nos da muchos ejemplos de personas que atravesaron por diferentes dificultades y problemas y cómo el Señor siempre obró en esas circunstancias. Y en particular hoy vamos a ver la historia o una partecita de la historia de Pablo, del apóstol Pablo, que como todos sabemos tuvo que enfrentar por varias dificultades, persecuciones, cárcel, enfermedad, dolor. Él hace un resumen en una de sus epístolas de todas las cosas que él tuvo que padecer por el Evangelio y cómo él se gozaba en eso. Y hoy vamos a ver 4 años de la vida de Pablo, en particular, en donde él tuvo que estar prácticamente todo el tiempo encerrado o en prisión. Y vamos a sacar un par de lecciones. Vemos el título, siempre se utiliza el término este tormentas, ¿no? Cuando escuchamos en un canal de televisión y hay un problema económico, un problema social en el país, bueno, tenemos que atravesar esta tormenta, se usa sin lugar a duda con el tema ahora también de todo este tiempo, que es lo único que se habla de la pandemia, ¿no? La tormenta, tenemos que atravesar esta tormenta, la difícil tormenta, bueno, se usa mucho este término. Y muchas veces, o sea, cuando hablamos de la tormenta meteorológica, de los rayos, del trueno, podemos saber o conocemos bien cuál es el propósito o cuál es el beneficio, cuál es lo que la tormenta trae, que si bien hay que pasarla, pero trae un beneficio, ¿no? Trae la lluvia, trae los rayos que generan el ozono, un montón de beneficios que las tormentas traen que son muy necesarias, pero muchas veces nos cuesta ver en nuestra vida cuando pasamos circunstancias difíciles, cuáles son los propósitos, cuál es lo que el Señor quiere hacer con esa circunstancia. Entonces vamos a hablar hoy acerca de Pablo y vamos a ver en particular, dijimos, 4 años de la vida de Pablo. Vamos a buscar, les voy a pedir que me ayuden también para leer, así no hablo yo solo. La mayoría de los textos van a estar en la pantalla, así que lo pueden leer de ahí. Buscamos Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. En el versículo 22 vamos a empezar a leer. ¿Alguien que me lo quiera leer? Hay que leer el 22, el 23 y el 24. Dice Hechos 20, 22 al 24. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre acá? Vamos a poner un poco el contexto. Pablo estaba en Mileto, en la ciudad de Mileto, y estaba pronto a emprender un largo viaje volviendo a Jerusalén. Un viaje
en barco, de muchos días, peligroso. Y él volvía a Jerusalén y sabía porque el Espíritu Santo se lo había revelado, que él iba a padecer, que iba a padecer y que iba a sufrir, que iba a ser encarcelado. Eh, y aún así, ¿no? Aún así hacía el viaje. Bueno, acá hay una expresión que es interesante. Dice, pero de ninguna cosa hago caso. Nos dice, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hay que hacer una aclaración acá, porque parece como que Pablo, como que el Espíritu Santo le está diciendo, te van a pasar estas cosas, te van a pasar estas cosas, y aún así Pablo no hace caso a lo que le dice el Espíritu Santo, igual viaja. No es eso lo que está diciendo. Una traducción un poquito mejor es la que, por ejemplo, hace la Biblia de las Américas, que dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús. En otras palabras, lo que él no hacía caso o lo que a él no le daba importancia es a las prisiones y a lo que iba a tener que padecer. Lo que él quería era hacer la voluntad del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo que haga, que era volver a Jerusalén. El Espíritu Santo le decía que vuelva, le advertía de lo que iba a sufrir y a él no estimaba eso. Él lo que quería era hacer la voluntad del Señor. Pero eso no queda ahí, sino que siguen las advertencias. Y si leemos en Hechos 21, 10 al 14, le voy a pedir a alguien que si me puede leer, Hechos 21, 10 al 14. También lo voy a poner acá en la pantalla. ¿Lo leo? ¿Sí? Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos a los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que nos subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Muy bien. El 14 dice también, y como no le pudieron persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Vemos aún más, entonces, que las advertencias siguieron, ya habiendo llegado ahí a la región de Jerusalén, de Judea, un profeta llamado Agabo le advierte que el dueño de este cinto será atado de esta manera y encarcelado. Y Pablo ya lo sabía eso. Y todos le rogaban que no vaya, que se quede. Y Pablo podría haber puesto 1000 excusas, que muchas veces nosotros hacemos, ¿no? La verdad que sí, la verdad que si me quedo voy a ser más útil para la obra del Señor. Si no, no estoy encarcelado, seguramente voy a poder predicar el Evangelio más, voy a poder servir al Señor de otra manera, en otro lugar. Podría haber puesto un montón de excusas, que muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando no queremos enfrentar lo que sabemos que tenemos que hacer para el Señor, lo que el Señor nos manda hacer, y ponemos excusas. Sin embargo, Pablo dijo, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Estaban siendo ellos de tropiezo para Pablo, le estaban incluso siendo como una prueba para él. Y él tenía la mirada fija, sabía lo que tenía que hacer, sabía lo que el Señor pedía de él. Y es muy importante comprender los planes que el Señor tiene para nosotros y el propósito y los propósitos que hay detrás de las cosas que el Señor nos permite atravesar o pasar en nuestra vida. Y por eso como primer punto, vamos a ver 3 puntos de esta lección, de esto que vamos a ver.
el primer punto, la primera lección. ¿Estamos preparados para la tormenta? Hablábamos de que el Señor nos hace atravesar por muchas tormentas en nuestra vida. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿estamos preparados para la tormenta? ¿Estamos como Pablo sabiendo que pasar por la tormenta es la voluntad del Señor, que Él permite que la pasemos, que no es algo que se escapa del control del Señor, sino que es un plan que Él tiene para nuestra vida? Y tenemos que preguntarnos, ¿en qué estamos depositando nuestra confianza? Hay un versículo muy lindo en Isaías 40 que nos hace un contraste. 40, 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjense el contraste que vemos acá. En primer lugar, muestra a los jóvenes, los muchachos, seguramente la época de mayor fortaleza física, de mayor lucidez mental que tiene un ser humano, es en la juventud, ¿no? Sin embargo, lo que nos dice acá, que eso no alcanza, que no es suficiente, que la fortaleza física, que la lucidez mental, que la inteligencia no es suficiente cuando viene la prueba, la dificultad, la tormenta. En cambio, los que esperan en Jehová, dice, tendrán nueva fuerza. Los que no confían en su propia fuerza y en sus propias habilidades, sino que confían en lo que el Señor puede hacer en medio de las dificultades. Y hoy recién cantábamos una canción nueva que ustedes estaban ahí, que estaban cantando, muy linda, y decía: ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y tiene que ver con esto. Ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Muchas veces perdemos de vista lo que significa esto, lo que significa ser hijo de Dios. Que Él está con nosotros, que Él está a nuestro lado. Y cuando no tenemos eso en la mirada, no estamos preparados para afrontar las dificultades y las tormentas como el Señor quiere. Hoy en día se predica un evangelio, a veces voluntariamente, a veces sin quererlo, un evangelio que no es verdadero, que es un evangelio enfocado en, ¿cómo podríamos decir?, en el bienestar. Saben que hay una palabra que define mucho nuestra sociedad, que es hedonismo. ¿Alguien escuchó esa palabra alguna vez? Hedonismo. Hedonismo es una palabra muy antigua, es una corriente filosófica en la cual el hombre tiene que buscar por todos los medios el placer, no solamente el placer, sino alejarse del sufrimiento, alejarse de todo lo que le genera dolor, buscar solamente lo que le da placer, bienestar, prosperidad y nada de sufrimiento. El objetivo de la vida es buscar todo lo que le hace bien al ser humano. Eso es lo que dice el hedonismo y es lo que vemos en nuestra sociedad. Una sociedad que cada vez busca más eso, pasarla bien, cada vez las responsabilidades, tratar de cumplir a lo menos posible, todo lo que me causa trabajo, dolor, esfuerzo, mejor dejarlo, la vida está para disfrutar, cuántas veces escuchamos esa frase, ¿no? Y eso se mezcla muchas veces con el mensaje del Evangelio. Y se cree como que el Señor vino para que nuestra vida sea placentera, para que no pasemos por dolor, para que no pasemos necesidad, ¿no? Se le llama Evangelio de la prosperidad, el Evangelio del bienestar, ¿está bien? Y eso no es el Evangelio, eso es un falso Evangelio. El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y es una afirmación de la que nadie se puede escapar. En el mundo tendréis aflicciones. Es necesario que tengan aflicciones. Para algo están las aflicciones. El Señor manda las aflicciones. Tengamos eso en cuenta.
Cuando no tenemos eso en cuenta es que no estamos preparados, como decíamos, para enfrentar la tormenta. El Señor dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Muchas veces se habla o se dice que las bendiciones espirituales, confundimos lo que son las bendiciones del Señor. Escuchamos frases como, el Señor me bendijo, tengo un auto nuevo. El Señor me bendijo, tengo una casa, pude comprarme la casa. Por supuesto, puede ser una bendición del Señor, pero ¿saben qué? También esas cosas pueden ser una prueba del Señor, no una bendición. Porque las cosas materiales, que hoy en día parece que fueran lo único que es bendición del Señor, muchas veces son pruebas que el Señor nos pone, porque son aquellas cosas que nos hacen alejarnos del Señor muchas veces. ¿Cómo puede las cosas materiales alejarnos del Señor y ser una bendición del Señor? Es una incongruencia. Las bendiciones en la Biblia nunca son materiales. Las bendiciones en la Biblia, como dice este texto, son espirituales. El Señor Jesucristo vino para bendecirnos espiritualmente, no para bendecirnos materialmente. Lo demás es añadidura, dice. Algo que puede venir o no, y vendrá si es de beneficio para nosotros. Si no, mejor que no venga. Las bendiciones del Señor son el perdón de nuestro pecado, la obra de Cristo, el ser llamados hijos de Dios, como decía la canción. Soy hijo de Dios. Eso es una bendición del Señor. Ser herederos de Dios, coherederos con Cristo, miembros del cuerpo de Cristo, pertenecientes de la iglesia de Dios, el futuro glorioso que nos espera. Esas son las bendiciones del Señor. Eso tengámoslo bien en cuenta, porque parece que cuando pasamos dificultad material, problemas, esto que el otro, el Señor se olvidó de mí, el Señor no me bendice. Es un disparate decir una cosa así. ¿Está bien? Las bendiciones que el Señor nos da son espirituales. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a repetir, cuando no estamos enfocados en cuál es la voluntad del Señor, qué es lo que el Señor quiere para nuestra vida, que el Señor manda las tormentas con un propósito, es que cuando viene la tormenta no estamos preparados. Y cuando no estamos preparados, nos decaemos, nos deprimimos, nos genera aflicción, nos alejamos del Señor, reprochamos al Señor por lo que estamos atravesando. Entonces tenemos que estar preparados para enfrentar las tormentas, como Pablo estaba tan preparado que sabía que iba a enfrentar la tormenta, que sabía lo que le iba a pasar, igualmente siguió adelante con lo que el Espíritu Santo le había mandado. Y la historia continúa. Dice que yo se las voy relatando, porque son varios capítulos del libro de Hechos, pero que Pablo llega a Jerusalén, va al templo, en el medio del templo, estando en el templo, unos judíos que venían de Asia, porque ahí en Jerusalén muchos no lo reconocían a Pablo, porque Pablo tuvo varios problemas en sus viajes, en sus 3 viajes, con los judíos, pero con los judíos que estaban en la dispersión, en los distintos países. Entonces, claro, justo en el templo habían judíos porque en ese momento era una fiesta, era una de las fiestas anuales que se hacían en el templo, donde se reunían y venían de todos lados, y había judíos que lo reconocieron, de los que lo habían perseguido a Pablo, y cuando lo vieron, hicieron un escándalo, lo quisieron sacar afuera para lincharlo. Entonces ahí intervinieron los romanos, que a los romanos no les interesaba para nada los asuntos religiosos. Pero lo que sí no querían es que se arme lío, que se arme revueltas y problemas. Entonces lo más fácil que podían hacer era agarrar y meter preso a Pablo, porque si no tenía que meter preso a cientos de personas, entonces lo más fácil era meter preso a Pablo. Entonces ahí interviene un comandante que se llamaba Claudio Lisias, intenta hacer como un juicio, primero lo quiere azotar, pero cuando se entera que es ciudadano romano, dice, no lo puedo azotar sin un juicio. Entonces intenta hacer un juicio, pero se entera que iban a venir los judíos a lincharlo a Pablo. Entonces agarra 200 soldados y lo envía al gobernador Félix,
a Cesarea. El gobernador Félix le hace un juicio, van los judíos también, para los que lo que querían linchar a Pablo, para acusarlo en ese juicio, y Félix no encuentra absolutamente nada para ni azotar, ni dar muerte, ni siquiera encarcelar a Pablo. No había argumentos. Sin embargo, decide dejarlo en la cárcel. Dice la Biblia que esperando un soborno, ¿no? Que esperando que Pablo le pague una plata, un soborno para dejarlo libre. Siguen las cosas en la actualidad muy parecidas. Y así está Pablo. ¿Cuánto tiempo se imaginan que estuvo en la cárcel? 2 años. 2 años estuvo ahí en la cárcel de Félix, porque Félix esperaba que Pablo le dé un soborno. Pero el Señor tenía un propósito con todo esto, como dijimos. Pablo está ahí, pero Félix le permite que lo visiten, que lo atiendan, y en todo ese tiempo que Pablo estuvo ahí encerrado, fue de mucha bendición para la iglesia. Lo venían a consultar, venían hermanos. Él escribió epístolas de las que tenemos en la Biblia en ese tiempo, después vamos a ver cuáles. Y estando ahí pasaron los 2 años y Félix es destituido de su puesto y viene a reemplazarlo Festo, se llamaba. Festo entonces lo saca a Pablo, retoma el caso, lo quiere enviar a Jerusalén para que lo enjuicien allá. Pablo sabía que si iba a Jerusalén iba a terminar mal. Entonces él dice, yo soy ciudadano romano, yo quiero ser juzgado por el César, quiero apelar al César. Entonces, como él apela al César, tenía derecho, Festo tenía que mandarlo sí o sí a Roma. Pero antes de mandarlo a Roma le hacen un juicio ahí junto con Herodes y tratan de ver a ver con qué argumento lo mandan al César, porque no tenían ningún delito como para decirle al César, este es el delito del que se le acusa. Entonces le hacen una entrevista, le hacen una especie de juicio. Pablo hace su alegato y cuando termina dice, no tenemos nada para decir, este hombre podría estar libre, podríamos mandarlo ya afuera, si no fuera que apeló a César. Si no hubiera apelado a César, lo podríamos dejar libre, pero como apeló a César por la ley, lo tenemos que enviar a Roma. Algunos dicen, ¿cómo se equivocó Pablo? Tuvo miedo de lo que le podía pasar y utilizó esta carta de apelar al César, y es un error decir eso, porque hay un versículo de la Biblia anterior a esto que les estoy relatando que dice en Hechos 23:11, antes de que empiecen esos 2 años de cárcel, el Espíritu Santo le dice, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo, ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. 2 años Pablo tuvo eso en mente y cuando tuvo esa oportunidad la aprovechó. Dice que Pablo varias veces, en la epístola a los romanos, dice que muchas veces intentó visitar a los romanos, pero no había podido. Y el Señor le dice que él tenía que ir a Roma a testificar. Entonces, después de esos 2 años, terminado ese tiempo, cuando vino la oportunidad, él la tomó y la aprovechó. Él seguía cumpliendo con el plan del Señor para ese momento, aunque sabía Pablo que al ir a Roma iba a seguir preso, iba a tener que seguir encarcelado, ser enjuiciado, y no sabía cómo podía terminar eso. Sin embargo, él seguía adelante con lo que el Señor le había mandado hacer. ¿Y qué reflexión podemos sacar de todo esto? Bueno, antes de eso leemos este texto que me olvidé. ¿Qué pasó? Pablo es enviado a Roma, hace un viaje terriblemente difícil, alguno lo habrá leído, tuvo un naufragio, terminó en una isla, pero en todo lugar donde Pablo pisaba, él aprovechaba para predicar el Evangelio, para hablar del Señor, las personas creían, tal es así que se hizo amigo del guardia que lo llevaba, y cuando llegó a Roma le permitió estar, como dice ahí, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos a los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento.
Eso se lo permitió el centurión que había ido con él en el viaje, porque había visto lo que Pablo era y cómo lo había ayudado. Y vemos entonces el plan de Dios, que otra vez, otros 2 años, estando ahí en una especie de prisión domiciliaria, le permitió a Pablo seguir su trabajo, seguir su tarea. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Fíjense lo que dice en Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio, y a todos los demás. Pablo, terminado ese tiempo, durante ese tiempo, se da cuenta, si bien no sabía qué es lo que Dios iba a hacer en ese tiempo de dificultad, él se da cuenta que el Señor había utilizado eso, que estaba utilizando eso para la gloria de él, para que el Evangelio crezca, para que él pudiera seguir haciendo la tarea que el Señor le había mandado. Y entonces llegamos a la conclusión. Pablo, en este tiempo que está ahí encarcelado, escribe 4 epístolas durante estos 4 años. Fíjense, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, podríamos decir que no estarían en la Biblia si Pablo no hubiera pasado por 4 años de prisión, tanto allá en Judea como en Roma. El Señor utiliza las dificultades, las tormentas que atravesamos en nuestra vida con un propósito. Marcelo me había dicho que estaban viendo el tema de la persecución de la iglesia en todo este tiempo. Por eso un poco les traía este tema, y vemos cómo el Señor utiliza la dificultad, la persecución para su gloria. Y tenemos que preguntarnos entonces, como segunda lección, ¿qué haremos mientras dure la tormenta? Pablo sabía que iba a tener que enfrentar una tormenta, la tormenta vino, la tuvo que pasar durante 4 años, pero él, mientras estuvo en la tormenta, no perdió en ningún momento el tiempo, no se deprimió, ni se encerró, ni dijo, bueno, voy a estar acá en espera mientras pase esto y después veremos qué pasa, ¿no? Sí, él siguió trabajando para el Señor, él aprovechó las oportunidades que el Señor le dio en cada momento para predicar el Evangelio. Y eso es una lección que tenemos que aprender. El Señor nos quiere utilizar aún en medio de estas dificultades. Sabemos que estamos atravesando ahora, ya hace 1 año y pico, por un momento difícil para lo que es predicar el Evangelio, para lo que es reunirnos, lo que hacíamos habitualmente en la iglesia. Sin embargo, el Señor nos puede utilizar también en este tiempo de muchísimas maneras y de maneras diferentes a las que antes capaz ni nos imaginábamos, ¿no? Creo que cada uno de nosotros ya esto lo ha pensado, lo ha experimentado. En lo particular, yo estoy muy sorprendido en las cosas que el Señor hizo en este tiempo, con personas del barrio, personas que teníamos dentro de nuestras redes, ¿no? Del club, de que iban los chicos, por ejemplo, que solamente por compartir cosas, las reuniones en los estados de WhatsApp, y lo que permitió que las reuniones estén accesibles a las personas, nuestro canal, a mí eso me asombra, ¿no? El canal de YouTube de la iglesia no existía, por supuesto. Antes de la pandemia no había ni un solo video en el canal. Había un canal, pero estaba muerto por completo. Hoy es un canal que tiene no sé cuántas suscripciones, no sé cuántos cientos de videos, de todo tipo y color. Es impresionante. Y lo impresionante es que esos videos cada vez suben la cantidad de visualizaciones, se comparten. Entonces muchas veces ni sabemos lo que el Señor puede hacer en un tiempo de dificultad. Pablo no sabía lo que el Señor podía hacer en el tiempo que él tenía que estar encarcelado. No tenía ni idea. No tenía ni idea, Pablo, que las 4 epístolas que escribió formarían parte de la Biblia. Pablo no sabía que estaba escribiendo la Biblia. A veces nosotros creemos que ellos cuando se ponían a escribir las epístolas sabían que iban a escribir la Biblia. No, para nada. Ellos eran guiados por el Espíritu Santo para escribir, inspirados,
pero no sabían lo que está, el alcance que iba a tener esa escritura que ellos estaban haciendo. Entonces, muchas veces no sabemos el alcance que el Señor, o lo que el Señor puede hacer en medio de las dificultades o de las tormentas, de la persecución que atravesemos. Entonces tenemos que estar atentos cuando pasemos por medio de la tormenta, dejar de concentrarnos en la tormenta y concentrarnos en el Señor. Y esa figura, cuando la digo, seguro que todo se nos viene a la mente a Pedro bajándose de la barca, y que cuando miraba al Señor caminaba, y que cuando miraba la tormenta se hundía. Esto es exactamente lo mismo. Cuando estamos en la tormenta y miramos al Señor, la tormenta se disipa. La tormenta ya no es lo que era, si bien la atravesamos, no nos afecta de la manera que nos afectaría cuando estamos mirando al Señor. Y por otro lado, tengamos en cuenta que no nos concentremos en lo que, como ya dije, en lo que no podemos hacer cuando estamos en una dificultad. Cuando estamos en una dificultad, a veces pensamos, uy, porque estoy en esta dificultad, no puedo hacer esto, y ahora no puedo hacer lo otro, y ahora no puedo hacer lo otro, sino que miremos lo que el Señor, o lo que el Señor permite que podamos hacer en esa dificultad. No nos concentremos en lo que no, sino en lo que sí el Señor ahora nos permite hacer. Y hay un ejemplo hermoso acerca de esto, de una persona que atravesó por una cárcel, muy parecida a la historia que estábamos hablando de Pablo. Esta persona era, algunos lo conocerán, John Bunyan se llamaba. Era un evangelista inglés del 1600, de hace mucho tiempo, 1675, en Bedford, Inglaterra. Era un predicador y evangelista famoso. Estaba predicando públicamente, sin permiso, porque estaba prohibido predicar, y fue encarcelado por 6 meses. Previamente ya había pasado 12 años en prisión por el mismo tema, por predicar el evangelio. Así que cuando Bunyan fue encarcelado, dijo esta frase que les voy a compartir ahora. Fíjense, él escribió: he estado sin escribir mucho tiempo. Quizá esto, más que una prisión, es como una oficina en la que puedo alcanzar el mundo con el mensaje de Cristo. Fíjense lo que les decía antes. Él no miró la negativa de decir, uy, ahora estoy en prisión 6 meses, no voy a poder predicar 6 meses, voy a tener que esperar para salir, sino que pensó en la oportunidad. Dijo, ahora que estoy acá en la prisión, esto puede ser mi oficina para poder volver a escribir y alcanzar a las personas con la escritura. ¿Y saben qué escribió? Algunos ya deben saber, ¿no? Escribió un libro que se llama The Pilgrim's Progress, el progreso del peregrino. ¿Alguien conoce este libro? Que levante la mano. A ver. Es un bestseller histórico. Está entre los libros, no sé si no es el libro más importante de habla inglesa, o uno de los más importantes de habla inglesa, de los más vendidos, y es una alegoría acerca de la vida de un cristiano, del cristiano. Un libro con un gran contenido bíblico de textos, y con un gran porcentaje de imaginación. Es extraordinario. Mucha imaginación tenía cuando leemos el libro John Bunyan. Sin embargo, yo creo que nunca jamás se pudo haber imaginado el alcance que lo que estaba escribiendo iba a tener, y el alcance que lo escrito por él, que perduró en el tiempo, las almas que han llegado a conocer al Señor a través de su escritura. Nunca creo que él podría haber pensado que eso que parecía algo negativo, estar 6 meses en la cárcel, se iba a convertir en quizás la mayor obra evangelística de su vida, seguramente, que fue este libro. Entonces, tengamos en mente eso, que las dificultades, las tormentas muchas veces, o podríamos decir siempre, el Señor tiene un propósito y quiere que en medio de ella podamos seguir sirviéndole, no detenernos. Y muy bien, y terminamos solamente de decir que el tercer punto de la lección es ¿qué haremos cuando pase la tormenta?
dijimos entonces, repasando los 3 puntos. El primer punto, ¿estamos preparados para las tormentas? Dijimos que el Señor permite en nuestra vida esas tormentas y que nosotros tenemos que tener en mente y estar seguros de que lo que el Señor permita va a ser bajo su voluntad y su propósito para nuestra vida. Estar preparados mentalmente y aferrados al Señor para enfrentar la tormenta. Pero cuando atravesamos la tormenta, el segundo punto es, ¿qué hacemos en medio de la tormenta? Sigamos sirviendo al Señor en las oportunidades que el Señor nos presente. Y el último punto, ¿qué haremos cuando pase la tormenta? Y esto habla de futuro, habla de que primero evaluemos, pensemos, como hizo Pablo en el texto que leímos, que meditó y dijo, realmente me doy cuenta que esto que el Señor me ha permitido estar encarcelado ha redundado en beneficio para el Evangelio. Él meditó y dijo, qué bueno lo que el Señor ha hecho en todo este tiempo. Y cuando pasa la tormenta tenemos que meditar, tenemos que pensar en por qué el Señor permitió que pase, en qué aprendí en medio de esa dificultad, qué es lo que mejoró en mi vida. Muchas veces cuando pasamos por dificultad nos aferramos más al Señor. Cuando estamos pasando por prueba, dificultad, nos aferramos a Él, empezamos a orar más, empezamos a leer más su palabra, a acercarnos a Él. Y cuando termina el tiempo, bueno, nos vamos como bueno, ya está, parece, y nos vamos alejando. Y eso que nos acercaba al Señor, que era la dificultad, se disipa y nos alejamos. Qué mal, qué mal que hacemos muchas veces esas cosas, que el Señor nos permita meditar y las cosas que el Señor nos permitió mejorar en nuestra vida, que lo podamos mantener en el tiempo. Y un ejemplo claro que les traigo, que es en medio de lo que estamos atravesando, es lo que por lo menos me pasa a mí, ¿no? En el sentido de que hace un año y pico ya, que no podemos ir ahí a hacer las reuniones en el local, en el templo. Hicimos creo que fueron 6 domingos que abrimos y después se volvió a cerrar, pero iban 15 personas, 10 personas, muy poquito, solamente para transmitir un poco desde ahí, nada que ver a lo que era antes, por supuesto. Y cómo se extraña, por lo menos yo extraño un montón eso. Y uno lo valora mucho más cuando hay un dicho que dice, cuando uno pierde algo, entonces se da cuenta del valor que tenía. Y es una realidad. Y quizás antes de que pasemos por esta dificultad, muchas veces decíamos, que no tengo ganas de ir, mejor me quedo, etcétera, etcétera. En cambio, el Señor permite también que pasemos por todo este tiempo y que valoremos y que meditemos. Es un ejemplo de una tormenta que atravesamos que el Señor nos enseña. Nos enseña varias cosas. Nos enseña que tenemos, por lo menos lo que yo saqué de lección, que tenemos que predicar el Evangelio por todos los medios que tenemos disponibles. Creo que nos estábamos olvidando del medio por excelencia que tenemos ahora, que son los medios digitales, y tenemos que mantener eso. No es que porque, por lo menos yo ya lo tengo asumido, porque volvamos a las reuniones en el templo, se siguen transmitiendo, seguimos mandando contenido, compartiendo por las redes, eso tiene que continuar. El Señor creo que nos ha enseñado eso y tenemos que continuarlo. Y también valorar lo que significa poder juntarnos físicamente en la iglesia, en la congregación, y que demos valor y que cuando pase el tiempo volvamos a pensar en lo que atravesamos y digamos, qué bueno que ahora podamos juntarnos y que eso se mantenga en el tiempo, que no nos desanimemos, que el Señor nos ayude a reflexionar en cada uno de las tormentas que atravesamos, a valorar lo que el Señor nos enseña y que podamos realmente dar gracias al Señor, aún en medio de las dificultades, dar gracias porque Él está con nosotros, porque lo que Él permite que pasemos en nuestra vida, no escapa a su voluntad, sino que tiene un propósito. Que podamos entenderlo así, que el Señor nos ayude. Amén.